Kerem Bürsin sigue atrayendo la atención como uno de los actores de éxito del cine turco. Bürsin, que apareció en el estreno de su nueva película, estuvo en la agenda no solo con su nuevo proyecto, sino también con la referencia que hizo a su exnovia Hande Erçel. Estos dos, que se ganaron el corazón de sus fans con su relación hace años, continúan ocupando la prensa sensacionalista con sus comentarios y acciones el uno sobre el otro incluso después de su separación. Recientemente se esperaba con gran entusiasmo la nueva película de Kerem Bürsin. La película fue considerada el comienzo de una nueva era en su carrera como actor. Sin embargo, lo ocurrido en el estreno empezó a hablarse de mucho más que del proyecto en sí. En su breve discurso en el estreno, Bürsin hizo algunas insinuaciones que se pensó que estaban dirigidas a Hande Erçel. Estas referencias plantearon dudas sobre si todavía tenía un mensaje para su ex. La relación romántica de los dos actores fue en el pasado uno de los acontecimientos más comentados en las revistas turcas. Sin embargo, aunque esta historia de amor ha terminado, los sentimientos y pensamientos de ambos actores hacia el otro todavía están en el foco de los medios. Las palabras de Kerem e incluso su lenguaje corporal en el estreno hicieron que los fanáticos se preguntaran: me pregunto si hizo una referencia a Hande. Dio lugar a la pregunta. Las redes sociales literalmente se estremecieron tras las declaraciones de Kerem Bürsin. Los fanáticos comenzaron a discutir si estas declaraciones eran un mensaje hacia Hande. Especialmente aunque su relación con Hande Erçel ha terminado, mucha gente habla de la posibilidad de que el vínculo entre ellos aún esté intacto. Ahora echaremos un vistazo detrás de escena de este evento y trataremos de entender qué tienen que ver las declaraciones de Kerem en el estreno con Hande. Si bien Kerem Bürsin dio otro paso importante en su carrera con su nueva película, logró sacudir nuevamente la agenda con las declaraciones que hizo en el estreno. Los estrenos de películas generalmente se conocen como momentos en los que los actores comparten detalles sobre el proyecto y su emoción. Sin embargo, lo ocurrido en el estreno de Kerem hizo que se hablara de algo mucho más que la película, una referencia que se cree que estaría dirigida a Hande Erçel. Kerem Bürsin asistió solo al estreno y recibió una gran atención de los medios. Si bien sus poses y actitudes sinceras mientras caminaba por la alfombra roja llamaron la atención de sus fans y la prensa, lo más curioso fue el discurso que daría en el estreno. Kerem, que tomó la palabra después del director de la película y otros actores, fue el primero en expresar su entusiasmo por el nuevo proyecto. Sin embargo, hacia el final de su discurso, lo que dijo sobre la película de repente adquirió un significado diferente. Bürsin dijo: este proyecto me recordó no solo a un personaje, sino también a muchas cosas que sucedieron en el pasado, y planteó dudas sobre si se refería a su antigua relación. Tras estas palabras se hizo un breve silencio en la sala, y aunque los aplausos que siguieron eclipsaron levemente este momento tan destacable, la afición y la prensa inmediatamente tomaron medidas. Se convirtió en un gran debate en las redes sociales si esta frase era un mensaje hacia Hande Erçel o no. La declaración de Kerem sobre muchas cosas que sucedieron en el pasado, hizo que los fanáticos volvieran inmediatamente a la vieja historia de amor. Además, el énfasis que Kerem usó en su discurso y la emoción en sus ojos impresionaron a mucha gente. En particular, algunos periodistas de revistas que asistieron al estreno afirmaron que los ojos de Kerem estaban llenos de lágrimas. Esta situación ha planteado dudas sobre si se trata simplemente de la promoción de un proyecto profesional o de signos del resurgimiento de un viejo amor. Después de las palabras de Kerem, sus fans comenzaron a hacer comentarios en las redes sociales diciendo: Kerem no podía volver a olvidar a Hande. En el pasado, el amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue seguido de cerca por la prensa sensacionalista. Los dos se conocieron en el set de una serie de televisión que protagonizaban juntos y pronto comenzó una relación romántica entre ellos. Esta relación fue recibida con gran entusiasmo por los fanáticos, e incluso se pensó que la pareja avanzaría hacia el matrimonio. Sin embargo, Hande y Kerem, que terminaron su relación inesperadamente, declararon en cada oportunidad que todavía se respetaban mucho, a pesar de que se separaron. La pregunta de si la referencia de Kerem Bürsin en este estreno es un mensaje sobre su relación pasada con Hande Erçel aún no ha sido respondida claramente. Sin embargo, tras el discurso de Kerem, la atención de la prensa y los aficionados volvió a centrarse en los viejos amores. Lo que Hande Erçel piensa sobre este tema sigue siendo motivo de curiosidad.